Nos encontramos hoy en el Paredón de la República con la ministra de Cultura, Mariana Garcés. Ministra, gracias por estar con nosotros hoy aquí en la República. Vamos a hablar de la ley de cine y la otra ley, las dos leyes que durante este gobierno han impulsado mucho la industria del cine. Cuéntenos desde su óptica cómo ha sido esta implementación de una ley reciente que ha creado muchas películas en nuestro país. Bueno, sí, la verdad es que Colombia se consolida hoy con una industria cinematográfica. Todavía nos falta camino por recorrer, pero la verdad es que vamos en ese camino. Y eso se debe exactamente a dos leyes. Una primera, que fue en los principios de los 2000, dijéramos 2002, 2003 se empieza a implementar esa ley, donde verdaderamente se constituye el fondo cinematográfico que tiene Colombia, donde cada vez que una persona va a cine, aporta una contribución que fortalece ese fondo. Y ese fondo lo que hace es incentivar a la industria. Lo que hace es, a través de convocatorias públicas, abiertas y mecanismos transparentes, adjudica estímulos a los mejores del sector. Y esos estímulos les permiten competir ya no solamente por un mercado nacional, sino también por un mercado internacional, como por ejemplo El Abrazo de la Serpiente. El Abrazo de la Serpiente fue una de las cintas que más estímulos ha recibido el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, y cuando salió a cartelera, pues básicamente el público no respondió. Se necesitó que fuera nominada como lo fue, y en ese momento pues se disparó la presencia de los ciudadanos en las salas de cine, de manera que no siempre, o como dice el dicho, más bien, no se es profeta en su tierra. Ministra, para cualquier cineasta colombiano, para cualquier productor, hay además unos estímulos automáticos que se adquieren solamente por hacer la película en nuestro país o con producción colombiana. Cuéntenos los detalles de los estímulos automáticos. Así es básicamente por el hecho de rodar una película en Colombia, aunque no se presente al fondo, de esos mismos recursos, de esa primera ley, se destinan un porcentaje de él para que toda película colombiana tenga ese estímulo que se llama así, estímulo automático. ¿Y por qué? Porque a las cintas colombianas les es muy difícil competir con las grandes casas o con las cintas que vienen de afuera y con las producciones de Hollywood. Ellos tienen una cantidad de recursos para promoción de su película. Entonces este incentivo apunta a que los cineastas colombianos sean un poco más competitivos. Nunca llegarán a hacer ni a tener esos grandes recursos que tienen los estudios internacionales, pero a permitirles la promoción de su película de una manera pues más eficiente. Colombia históricamente tiene un gran material de actores, productores, técnicos, digamos que hay mucha gente en la industria audiovisual que se ha especializado y es un costo razonable comparativamente con el de otros países. Desde la óptica del Estado colombiano, ¿cómo se observa esto? Sí, sí lo hay, y ahí me refiero a la segunda ley. La segunda ley, que se llama Filmación Colombia, lo que pretende es que esas grandes casas productoras tengan siempre a Colombia como una posibilidad, como escenario para rodar sus películas. Entonces fue una ley en el que se estimulaba que a quienes rodaran en Colombia se les devolvía, es una devolución en dinero efectivo, no va contra el IVA, no va contra los impuestos, no va contra nada, es una devolución en dinero efectivo del 40% de los gastos que en cinematografía hagan en el país. Eso es muy atractivo. Por ejemplo, le pongo un caso: usted va a rodar una película y su actriz es Angelina Jolie, y a ella le paga una remuneración. Ese no tiene ese 40% de devolución. Tiene para los actores, para los técnicos y para los gastos de cinematografía que se realicen en Colombia durante esos rodajes. Y tiene adicionalmente una devolución del 20% de gastos logísticos, lo que también lo hace muy atractivo porque son muchas noches de hotel, mucho transporte, muchos tiquetes aéreos. Entonces, pues la verdad es que esa ley ha permitido pues que actores, productores, directores muy renombrados estén en el país,
con unas inversiones adicionales importantes. Es mucho más lo que invierten que lo que se les devuelve. Y además hay esta posibilidad de compartir en términos de tecnología. Siempre al principio, cuando sacamos la ley, era muy difícil convencerlos de que Colombia tenía buenos técnicos, o buenos estudios, o buenos actores, pero a medida con estos viajes que se llaman de familiarización, pues han conocido el país y por el contrario, muchos técnicos se han ido con estos grandes productores a seguir en los temas de postproducción en el exterior. Bueno, ministra, en la primera respuesta usted habló de las convocatorias públicas cuando hay diferentes proyectos de película, de cine, y de pronto al jurado le llegan dos muy buenas películas con historias diferentes. ¿Cómo se decide por cuál película darle los apoyos y los estímulos? ¿Cómo es el proceso, si es que se puede saber, de ese jurado que al final toma la decisión de apoyar o no una película? Acaba de pasar el Festival de Cine de Cartagena y es en ese escenario en el cual se hace el lanzamiento de la convocatoria. Básicamente el operador de ese fondo es Proimágenes en Movimiento, Proimágenes Colombia. Su directora es Claudia Triana y ella a su vez tiene el Consejo Nacional de Cinematografía, que está representado todo el sector ahí, no es solamente el gobierno lo preside, la directora de cinematografía del ministerio hace parte de ese consejo, pero ahí están los distribuidores, están los técnicos, están los productores, está todo el sector representado. Es toda la industria. Y ellos se eligen, ¿sí? Ellos cada 2 años se renuevan. Ahora en marzo vamos a tener nuevo consejo de cinematografía. Ellos son los encargados de hacer la convocatoria y de escoger los jurados. Los jurados generalmente es gente de mucha trayectoria, nacional e internacional, son los que evalúan las propuestas y los que deciden. Estamos a pocos meses de terminar el segundo gobierno de Juan Manuel Santos y ya vendrá otro presidente con otro gobierno. ¿Qué le deja el Ministerio de Cultura de Mariana Garcés a la siguiente o el siguiente ministro de Cultura? Próximamente el presidente de la República revelará los datos de la gran encuesta nacional de lectura. Son muy favorables y ahí hay mucha información que le permitirá al nuevo gobierno seguir consolidando a Colombia como un país lector. Hemos trabajado en el cine, hemos trabajado en infraestructura cultural, 419 nuevos escenarios para la cultura en el país. Hemos trabajado en 3 leyes, además de la que ya hablamos, 2 más que son muy importantes. La ley del espectáculo público, que le abrió las puertas a Colombia, a los artistas internacionales, y la ley de patrimonio sumergido, que también muy próximamente tendrán los colombianos. Muy buenas noticias. Mariana Garcés, ministra de Cultura, gracias por atendernos hoy en Al Paredón de la República.